Bueno, otra semana más, muy buenas noches, con estos amigos que ya vinieron varias veces. La verdad es que hoy repite Luis Suárez, conocido por el Pizarrín, no sé por qué circunstancias, pero a mí toda la gente por la calle me para, oye, el Pizarrín estuvo extraordinario, por eso recurrí. Yo voy a llamarlo porque, para decirlo, que la verdad es que estuviste muy bien. El enfrentamiento con Carlos fue muy bueno, pero hoy va a darte caña. Después a mi derecha tengo a Víctor, a David y Carlos Rodríguez, el de siempre, este ya lleva siempre ya, vamos a tenerlo siempre aquí. Así que todo es muy bien, vamos a empezar un poco, pero poco, no vamos a meternos yocos, a hablar de la liga de primera división, pero poco, de todos los equipos, no de los dos primeros. A ver, Carlos, tú empieza. Buenas noches, Geme. Bueno, la liga, como llevamos diciendo ya varias semanas, está medio finiquitada por arriba. A mí me parece que sí. Sí, con un Barcelona que le costó ganar en Granada, y yo creo que todos nos identificamos un poquitín, sobre todo la gente de los equipos pequeños, con el Granada, es decir, donde un campo en el que cueste ganar, un campo como cuando el Barça venía a Gijón y viene a Oviedo y les cuesta, o sea, nos identificamos un poquitín con el Granada. Por el medio, bueno, pues no se sabe quién, hay un pequeño follón ahí que no se sabe quién va para arriba, quién va para abajo, y luego yo creo que donde está muy entretenido, aunque se está abriendo una pequeña brecha, es abajo, ¿no? Los dos equipos gallegos con muchas dificultades. Comentábamos antes que habíamos visto el partido del Coruña y el Sevilla, sí, y la verdad es que Fernando Vázquez tiene muchísimo trabajo, ¿no? En un fútbol español en el que tienes un campeón del mundo y eres campeón de Europa, que el equipo gallego salga con 4 portugueses, con todo el respeto para todo el mundo, atrás, la verdad es que alguien lo tiene que explicar, Geme. Yo no sé qué dirás tú, Geme, pero 4, ¿cómo puede tener un equipo? ¿Cómo puede tener el Deportivo? ¿Qué un poco Luis? Luis, ¿cómo entendemos eso? Yo creo que el Deportivo lo tiene crudo ya. Pero en Galicia no saben jugar al fútbol, o ¿cómo puedes tener una línea de 4 y que los 4 sean portugueses? No portugueses, bueno, que los 4 sean extranjeros, pero que sean extranjeros en un equipo que entra dentro de una suspensión de pagos como el Coruña, que se supone que no tiene un duro. ¿Tú cómo explicas, tú siendo presidente, cómo explicas eso a la afición del Coruña? Yo lo que creo que eso, el otro día que estuvo aquí Sabino, era lo que podía explicar bien. Yo creo que pegó una cantada con lo que dijo de Sociedades Anónimes, que ya ves cómo estamos en Oviedo. Entonces el Coruña ya el siguiente que va a pasar como el Oviedo, como el Santander, y etcétera, etcétera. Según vayan cayendo de primera, como no suban con ese año que hay ahí del dinero que ellos dan el primer año que están en segunda, si no suben ese año, peligro. Pregunta ellos a estos de Gijón cómo están con ese tema. Bueno, respecto a este tema, yo creo que ahí tiene razón Carlos, el tema del Coruña, con las dificultades económicas que tiene y demás, que además este año ha hecho varios fichajes y demás que considero que no están rindiendo al nivel que debían. Y bueno, y yo lo que a veces me pregunto es lo que dice Carlos, si no habrá jugadores en España o jugadores en la misma provincia de Galicia que puedan servir para el Coruña, para disputar lo que es mantenerse en primera división. Es que en todos esos años, el buque insignia de los años buenos del Coruña, que fue Fran, pues fueron gente de la calle, fue gente de la casa, vamos, gente gallega. Eso Geme, ¿cómo lo explicamos? O sea, ¿cómo explicamos que el Coruña esté en manos de un representante? Todos sabemos quién es, el mismo que el del Madrid. Si yo vengo diciéndolo toda la vida. Yo no acabo de entender el fútbol bajo ningún concepto. Por mí, todos esos jugadores, que no llega el Deportivo tiene un equipo corriente como son todos los demás, porque tú ves partidos, igual que hablamos del Depor Sevilla, ayer el Valladolid, pues fue un escándalo. Lo que es una vergüenza auténtica, que se estén gastando los perres, con permiso de Hacienda, de la Seguridad Social, que ahora venga Hacienda y que diga, debe el Deportivo 93 millones de euros, pero oiga, ustedes no los ven. En el momento que un paisano no te paga un mes, está claro que el segundo te va a joder vivo, eso está claro que no va a seguir pagando. Y esto no paguen a nadie, y es todo inventar rollos, porque esos jugadores que traen a España, esos jugadores
Te digo yo que en las categorías de abajo los hay a montones. Y si yo opino, ya sabes que siempre opino de los entrenadores, a mí que venga uno de afuera, pero yo no tengo nada contra los entrenadores, que lo dije 1000 veces. Yo tengo los de abajo, Asturias, hay miles de entrenadores o cientos tan buenos como todos los que vienen de fuera. Y jugadores, pues igual. ¿Quién es culpable? Es culpable la gente, porque la gente no se para a mirar. No, venga, trae, que tú traes. ¿Cómo que traes? ¿Con qué dinero? ¿Con qué dinero? Si eso, estamos todos hundiéndose ya, no más que queden 2 o 3 que se están por hundir, que van a hundirse, que va a ser el Madrid y el Barcelona, pues venga a traer cromos y venga a gastar hasta que se joda por todos lados. Porque en este país no tenemos un duro. Entre los políticos, que lo lleven todo, todos los políticos, por arriba y por abajo, y lo del fútbol, y eso no lo para nadie, todos estos, y de lebreles, todo, pistolerillos que hay por ahí, venga dinero para ellos, a vivir, y así estamos, y en el fútbol, un sitio igual que los demás, los ayuntamientos, y en el fútbol igual, y no lo para nadie. ¿Por qué los ayuntamientos se metieron a defender a los equipos de fútbol? Mire usted juegue con lo que tiene. Si usted no quiere ver el Oviedo en primera y no está en primera, pues vaya usted a ver un segundo, en tercero, donde sea, que yo estoy bien a gusto. A mí me da igual ver un partido que otro. Y yo disfruto. Si es buen partido, de puta madre. Si es mal partido, no con un pejo. ¿Qué voy a hacer? Nada más. Yo centrándome solo en el Deportivo, de lo que hablaba Carlos, yo creo que el Deportivo ya es una planificación desastrosa desde el principio de temporada. Porque igual que hay portugueses que dice Carlos que si no habrá jugadores en España para sustituirlos, ¿cómo puede estar en una plantilla de primera división, con todos respetos? Ya sé que alguno no opinará lo mismo que yo eso desde mi punto de vista, que puede estar jugando Valerón con 38, 39 años, Manuel 37, Pablo, Manuel Pablo con no sé cuántos años de lateral derecho. No obstante, lo del Depor es sorprendente porque había visto las barbas de su vecino. El Alangis que te ha cuidado el Madrid el miércoles que cuando viene allí, si tiene 39. Si está bien y rinde y trabaja, ¿por qué lo van a quitar? Rinde y trabaja y está el último el Deportivo. El año pasado el Deportivo subió el 80% por Valerón. Ni más ni menos, en segunda, donde es más difícil jugar que en primera, Valerón. El fútbol llega un momento en el que te abandona el fútbol a ti, no tú al fútbol. Entonces hay que tomarles decisiones que sean adecuadas. Entonces el fútbol de primera, y más en este país, no, Valerón está para jugar en muchos sitios, pero en primera división en este país seguramente no. Es un equipo ya de mucho nivel, la primera, ya no puede jugar cualquiera. Este Puyol tiene 35. Bueno, es excepcional en cuanto a amigo, físico, bueno, pero lo físico es que mirar el trabajo de cada día. Pero hay excepciones. Hay el trabajo de cada día. Hay los que con 18 no valen para nada. Dudo que la mayor virtud de Valerón sea el físico. Lo dudo. Pero bueno, lo que tiene razón, hombre, además muy tocado el Pisarín es lo que está claro. Los años no perdonen y son terriblemente peligrosos. Pero Valerón tiene una calidad que entre todos los que tienen el Deportivo, muchos equipos... Ya no tiene tiempo para pensar, claro. Pero no es el peor, El Deportivo no va a bajar por Calderón, por Valerón. Eso ya está claro. Lo que nos está diciendo es que hicieron una planificación, independientemente de la plantilla, de quién la hizo. Hay cierta gente que llegó, hay cierta gente que ya no está para ese fútbol de ese nivel. Está hablando de puntual de que Valerón tenga la culpa, o Manuel Pablo, o demás del juego del Deportivo. Estoy diciendo que la planificación de esa plantilla, estamos hablando de jugadores que en el año 98, 99 estarían jugando con el Deportivo, si no me equivoco, y que ganan. O sea, son ya jugadores que también tienen, aparte de las edades, cada jugador tiene un ciclo y un puesto dentro de un equipo, un peso, una responsabilidad y demás. Pues igual Valerón, como, no sé, teniéndolo ahí formando a gente joven, sacando a chavales y tal, pues igual producía más que ya jugando a fútbol, no lo sé. Es de hecho que estuvo retirado cuando tuvo aquella lesión y era entrenador de chavales y tal. Bueno, no sé, yo creo que habrá que buscar a los jugadores. El año pasado, tiene razón Luis, el año pasado subió gracias a Valerón, por la calidad que tiene, que la calidad de un jugador no se compra ni se vende. Lo único que se compra y se vende es un paisano que viene un intermediario para sus Rucales Perres y con el presidente y para acá otro. Pero la aportación de Valerón y de Manuel Pablo y demás el año pasado pudo ser muy buena y que el Deportivo sirve. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿De hacer una plantilla para mantenerla en primera división o para que juegue un año y el año que viene no te sustituya? O sea, yo creo que... El Deportivo lo que hizo muy mal, evidentemente, es que
y estaba empezando a comentarlo antes, había visto Les Barbes del vecino, y el Les Barbes del vecino fue que entró también en una suspensión de pagos el Celta hace mucho tiempo, y el Celta miró para adentro y sacó 13 o 14 tíos, 13 o 14 chavales del filial, y el derbi vasco de este año, en lugar de tener como tenía 0 gallegos, pues aportaban ya 13 o 14, claro. O sea que miró hacia adentro, pero es que estos no miró hacia adentro, miró hacia el otro lado del mapa, un poquitín más al lado, entonces, hostia, joder, ¿por qué no lo paró alguien, Luis? A ver. El Celta a 2 años, 2 temporadas, casi baja a segunda B. Y después cogió con el Eusebio, que está en el Barcelona Atlético, trabajó ahí, y el año pasado siguió continuando y recogió el triunfo del trabajo y subió arriba. Y está haciendo un fútbol que no tiene que estar ahí abajo. Claro, tirando lo que te dice el Geme, porque trabajó abajo, donde hay que trabajar. No, porque no tenía otro remedio, pero sin embargo estos que no tenían otro remedio fueron de grandes, claro. Y mira dónde están. ¿Y a quién va a fichar? Si no tienen un duro, pues es por eso y pasa eso al Coruña. No tienen un duro, pues ¿a quién va a fichar? No los tienen, porque los busquen y el que debe no paga, no debe nada. Ahí están 90 millones pues de euros. Esta liga. Pero mira, hoy el Celta de Vigo se permite el lujo de echar al entrenador otro 1.000.000 de euros. Pero ¿cómo un entrenador? Que iban a llevar a Chirresino. Si lo voy a buscar yo para Grisú, con permiso del señor Pintado, que le vamos a mandar un recuerdo para Pintado y para Carmina, la secretaria, la hija, con permiso de ellos. Como ese entrenador, el Miguelín que está en el es tan bueno, como que va a traer el y eso ya es por confesarse el presidente, por quedar a gusto de 4 allí que empiecen a chiflar, oye, que estos me van a echar, que me van a joder, que voy a buscar y ha hecho y otro. No, mire usted, ese entrenador era suficiente. El que tenía suficiente, pues lo que no tiene suficiente es que tiene unos jugadores. Tú no lo viste ayer decir que a ese Aspas le llamó la atención. Árbitro, cambio, para casa. Claro. Y cambió. Y coño, ¿por qué lo cambia? A ver, tenía que haber dicho, mira, chaval, al periodista, oye, cámbialo porque... Como hablo yo, porque me da por... punto. Porque Celta, quiero. Celta y punto. Y en el momento que insinuó que el chaval, es cierto, empiecen a presumir, creen que son, que eso ya en el fútbol, el ABC del fútbol, que creen que son, que lo ganen todo, que son todos. No, mire. Lo que hay que hacer en el fútbol y en la vida, lo primero, trabajar. Sales al campo a luchar como un león, lucho, y después si juegues mejor o juegues peor, ya eso es un artículo de lujo que tiene cada uno. Pero el trabajar y luchar, punto. Ese chaval, nada más que dijo ayer que nos dijo que estaba en una nube creyendo que... No, pero lleva todo el año, Bueno, o sea, el gran problema del Celta que tiene... Pero el entrenador ya lucharon. Sí. Y el Celta se apunta a Hacienda a otro pufo más. Hacienda sigue metiendo pufos y venga pufos. Y los admite todos. Vaya cómo variamos las versiones según sea la plantilla, el nivel del equipo y demás, ¿eh? Me estoy fijando en esto. ¿Claro? Porque luego ya hablaremos del Madrid, que te gusta a ti hablar mucho de lo que me habla y de los jugadores. Claro, el problema es que la Liga tenía que empezar en agosto y el que no estuviese a cero, con seguridad social, Hacienda y todo, no puede entrar a segunda o a tercera, donde tenga falta. Pero con todos, no hay esto ni leyes concursales ni nada, hay que pagar y empezar a cero. De por sí, se están metiendo contra los equipos españoles, los equipos europeos, porque van a meter mano a este tema, que no se pueden estar, el que no pague, el que no eso, participando con jugadores de alto nivel y debiendo. Entonces hay que empezar a hacer, y no hacer esas evaluaciones y decir, es que yo no debo nada porque por decirte un futbolista, cualquier futbolista, por me dan 1.000 millones. Pues mire, venda usted los 1.000 millones, paga aquí eso y sale a cero. ¿Entiendes? No vale, porque después ¿sabes qué pasa? Que si de 1.000 millones no le da a nadie. No le da a nadie, dan 200 y 200 bien pagados. Y eso es una trampa toda. Y esto es lo de las sociedades anónimas. Yo creo que ahí estamos tocando temas muy delicados y dudo yo que sea dudo yo que sea tan sencillo llevar una sociedad de fútbol o demás como resumirla en tan simple como lo que estamos hablando aquí. O sea que yo creo que hay otros aspectos y demás que sí, que pueden influir. Entonces eso yo tampoco me... Las sociedades de los equipos de fútbol son muy fáciles. Y eso te lo digo yo. ¿Sabes a quién ponen?
a uno que tiene perres, que no va a gastar ni un puto duro, y que encima, te lo voy a repetir aquí para que lo entienda la gente, no tienen ni puta idea. Pero como tienen perres y parecen que son algo, no se gastan un puto duro y encima no tienen idea, ¿eh? ¿Qué crees? ¿Tú qué me quieres decir a mí? ¿Que los presidentes saben? No, los que saben son los de abajo. Abajo, los que están aguantando en tercerilla. A ver los niños aguantando con los 4 perros que tienen, les pueden perder. Porque igual lo gasten un poco más para una comida, para un viaje de los niños o algo. Esos son los que son. Los de arriba es que no tienen, primer artículo, la mayoría, casi ni idea. La mayoría, así que no hay que especular nadie. O sea, lo único que saben es engañar y de ver pufos. Ahí están los equipos, son los que más deben. El problema que tiene el fútbol, exceptuando Madrid y Barcelona, y habría mucho que ver, es que exceptuando Madrid y Barcelona, pero bueno, espera, 30 segundos. La semana pasada el presidente dice que quitaron 50 millones de déficit, que tienen otros 50 para gastar, sí, pero que se deben 300. Bien, perfecto. O 3.000, no me acuerdo, una cantidad de eso. Como Madrid, no te estoy diciendo por eso. Barcelona lo que tienen es patrimonio, cosa que los demás no tienen nadie. Pues que a ponerlo. Los demás no, usted me paga cero. Tiene un patrimonio que es un Santiago Bernabéu, por ejemplo. Véndalo y pague. Bien, perfecto. Y nada más. Bien. Entonces, correcto. Ya que un autónomo, tú autónomo, sí, te viene una maldada y cuando no pagues un mes y 20%, y a los 2 días tienes tus allí. Y estos debiendo miles y miles, mira cómo, y no pasa nada. Después leyes concursales, no sé qué, el ayuntamiento no sé qué, y el otro, y el que y a robar. Hombre, pero el Madrid y el Barcelona, sus deudas vamos a decir, son deudas que están pagando. O sea, es como, vamos a decir, son deudas como si yo pido un crédito de un piso y me dan X dinero y yo voy pagando mi cuota mensual hasta que acabe de pagar mi piso. Pues estos son lo mismo. El Madrid y el Barcelona deben dinero, pero lo abonan mensualmente o lo que sea. Son créditos. A ver, en la seguridad social el Madrid y el Barcelona, en principio, según tengo entendido, es de los pocos equipos que están saneados. Lo que deben son dineros de fichajes y demás, pero como lo hagan y como lo dejan de hacer es... Pero eso no se puede consentir en una liga que tienen que salir todos limpios, que el año que viene les van a pegar el toque de atención en la Champions League. Les van a meter caña por eso, al fútbol español. Pero a ver, que el Madrid lo que tiene es una... Que no ves el Málaga, que ya no lo dejen participar el año que viene. Pero porque entra la seguridad social y otros impuestos. O sea, el Madrid en teoría, que no estoy diciendo que es así, y el Barcelona están libres, vamos a decir, de peligro, porque sus deudas son por fichajes, por demás... Por lo que sea, es una deuda. Pero que no es lo mismo. Esperar un momentín los dos, No es lo mismo. Lo que está contando es simplemente que el Madrid y el Barcelona tienen un doble patrimonio, cosa la que los demás no tienen ni eso. Tienen, por un lado, tienen posesiones, y por otro lado, tienen futbolistas que son los únicos que ahora mismo se pueden hacer dinero. Ahora mismo tú puedes hacer dinero con Cristiano y puedes hacerlo con Messi. Los demás no tienen ni eso. ¿Entiendes? Entonces, lo que definitivamente hay que hacer es que Valencia, Deportivo, Oviedo y tal, automáticamente tienen que tener un balance en el cual los jugadores no tienen valor, porque como tengan valor, ocurre lo que ocurre. O sea, tú no puedes hacer un balance de tu equipo diciendo que el portero mañana lo vendo en 100, el otro lo vendo en 200 y tal, porque sabes que hoy vale 100 y mañana a lo mejor no vale nada. Entonces, el Oviedo y el resto de equipos tienen ese problema. Sin embargo, el Madrid y el Barcelona no lo tienen, porque además tienen posesiones, joder. Y los demás acabaron con todo. Lo tienen mucho menor, hombre, lo tienen mucho... Claro, la ley, por supuesto. Es una liga profesional la ley, que tiene que salir todos debajo del mismo... Entendamos que Madrid y Barcelona ahí se defiende mucho mejor, evidentemente. Bueno, que se defiendan como quieran, pero empezamos la liga... Los ingresos de Madrid y Barcelona no tienen nada que ver con el resto. Empezamos la liga el 1 de septiembre y tú Dios a cero. El Madrid y tú Dios a cero. El Madrid y el Barcelona, en la última estadística que hubo, son equipos que tienen superávit. Pero que tienen superávit, pero que están debiendo dinero. Pero a ver, ¿y qué es? Que si yo pido un... A ver, pero que están debiendo la seguridad social. Que la seguridad social, en teoría, el Madrid y el Barcelona no están implicados. Pero si son los más tramposos, el Barcelona con los traspasos de Luis Enrique y del otro, hicieron trampes por arriba, por abajo, por medio y por donde quisieron, coño. Cuanto más arriba y más poder tienen, más trampes. Pero eso es otro tema. Pero son como los políticos, igual. El fútbol es igual que los políticos. Como los partidos políticos, igual. Sí. Nada más, exacto. El mayor ejemplo.
Pero a ver, la diferencia entre el Deportivo y el Madrid es que el Deportivo está investigado y el Madrid no, ni el Barcelona. Otra cosa, que si hacen trampas o si dejan de hacerla y les sale bien, eso es otro tema. Eso es otro tema. Yo te estoy hablando de lo que hay. De lo que hay. No que si hacen eso yo no lo sé. Si lo sabes tú, pues no lo sabes. Yo no sé, está ahí. Lo ven ellos en los presupuestos. Ya sabes más que el otro día, la semana pasada, traía Rosell diciendo que hubiesen reducido el déficit en 50 millones, que se debían no sé cuántos y que tenían destinados para fichajes no sé cuántos. Pues usted no tiene destinados para fichajes porque hay que pagar eso. No sale si la porta. Pero que nadie dice que no lo vaya a pagar. Luis, que nadie dice que no lo vaya a pagar. La Liga de Fútbol Profesional con sociedades anónimas era partir todos de cero, que no se puede deber. Y están todos empufados. Todos. Entonces ya la Liga no está bien hecha. La competición no es legal. Ya están compitiendo ilegalmente. Pero estamos hablando, a ver, de que deben, pero la cuestión es a quién deben. No, ¿a quién no? Tienen que presentar las cuentas a hacer el Socú. Sí. A los mismos que deben una paisanina que no tiene ellos dan donde se le echen de piso. cuándo, Igual, no sé cuánto, igual. y después no cobren. A Hacienda, a la Seguridad Social. Y después a tienen todos que arreglarse con el fondo Claro, de compensación claro. y todo ese tema, ¿qué? ¿Quién lo paga? Si tú haces un contrato con el futbolista religiosamente tiene que cobrar. ¿Crees que el Barça o el Madrid van a entrar en una ley concursal o algo de esto? ¿Tú lo crees en realidad? No lo sé, y si no, debían ¿Tú lo de crees en llamar ellos la realidad? atención. Pero tú lo crees- Debían de llamar ellos la Si atención. el Madrid o el Barcelona, te estoy diciendo que las últimas cuentas, que no sé si también se las inventarán o no, es un equipo que tiene superávit. Estos son los dos equipos que más ingresan en el mundo. No en España, en el mundo. Pero salen con cupos. Crecen y Pero deben. que vamos al caso. ¿Qué tendrá que ver? A ver, si yo debo algo, te lo vuelvo a decir, yo me pido un crédito de un peso, ¿vale? Y tengo un crédito a 25 años. Y yo debo, sí, mira, pero es un ejemplo. Y debo 30 millones de pesetas, ¿vale? Porque ese piso me costó eso. Pero yo tengo una cuota mensual por el crédito que le pido a ese banco y yo lo pago. A mí nadie me tiene que quitar mi piso, el problema es cuando lo deje de pagar. Pues el Madrid y en Barcelona, en teoría, hacen eso, lo pagan. Sí, deben 300 millones de euros, pero pagan sus cuotas o lo que tengan que pagar. Y cuando les paguen. Vamos Cuando les a paguen. ver, En este vamos. momento, Pero esto pasa como si tú tienes el crédito y tienes avalado por el trabajo y te falla el trabajo. Mira lo que está pasando con los pisos. A ver, yo para que me Luis, conceden ese crédito, el banco tendrá que... Luis, la justicia actúa cuando el pasivo es mayor que el activo. Y en este momento el activo del Madrid y del Barcelona, Pero es que estamos aunque debas dinero, es muy superior a su pasivo. Pero estábamos hablando es de muy una superior, liga de Luis. profesional. Bien. Entonces quiere decir que tienen que partir todos con las mismas reglas. Si estos no son... Pero es que el problema es que No son estos sociedad pueden anónima como el Bilbao, que pueden, pues que se busquen su liga. Aquí hay que pagar. No, ¿Entiendes? estos, Para partir todos y disputar lo mismo hay que tener todos las mismas reglas. Si ellos no les tienen, pues otra liga para esos tíos que no... ¿Cómo vas a tener las mismas, independientemente de que sí es injusto, pero cómo vas a tener las mismas condiciones de un Madrid que de un Sevilla? ¿Tú sabes lo que ingresa el Madrid por un año de televisión a lo que ingresa el Sevilla? Barcelona y 16 comparsas. Yo no veo esa liga. Yo no estoy diciendo que tenga que ser eso, yo estoy diciendo que es eso. Es eso, claro, pues no puede ser. Bueno, Vamos a ver. Ya vas, mira, ya es bastante. Te voy a poner, por ejemplo, cuando un equipo funciona y ha trabajado, porque un equipo cuesta muchos años hacer, mucho trabajo hacer, mucho, pero deshace en 3 minutos. Cuando el Bilbao, la Real Sociedad, estos se supieron los barrios, ¿sabes lo que hicieron el Madrid y el Barcelona? ¿Y quién destaca del Bilbao? Zubizarreta, Salinas y Maroto el de la moto. Estos 3. El Bilbao jodido. Ellos para arriba, ¿qué? Debiendo. Por eso tiene tanto valor cuando eres capaz de enganchar ellos a alguna liga, como enganchó el Bilbao, como enganchó, como a punto estuvo de enganchar el Villarreal, como enganchó el Coruña. Pero un tema muy importante, y cerramos el tema. Luis, tenemos que estar muy agradecidos de poder jugar la Liga con el Madrid y con el Barcelona, pero muy, muy agradecidos, porque en este mundo tan globalizado, lo lógico y lo normal es que en Europa se jugara una Liga europea, no una Champions League, porque ya estás a la misma distancia de Madrid de Oviedo, prácticamente, como Madrid de París, como Madrid de Inglaterra. Por tanto, es una gran satisfacción poder jugar la Liga en España con el Madrid y con el Barcelona, porque están a otro nivel y el que quiera compararse a ellos vive en otro mundo. Vive en otro mundo. Ahora mismo, en los últimos años, Luis, vive en otro mundo. Es otra cultura económica. Entonces, por eso tiene tanto valor un Granada cuando el otro día
durante muchos minutos y estaba metiendo mano al Barça. Tiene muchísimo valor, y ese es el orgullo. ¿Vas a comparar Granada, que un barrio de Madrid tiene más gente que Granada, que la ciudad de Granada? Yo no estoy comparando, yo te Entonces, estoy diciendo es que no se que la puede. Liga no parte con unas armas iguales. Seme, una cosa. No va a existir, es que es imposible. Portada del Sport hoy. Leo Messi, el mejor jugador de todos los tiempos. ¿Qué decimos a eso? Yo no vi jugar a Di Stéfano, ahí me pongo en tus manos. Vi jugar poco a Cruyff. Yo creo que es verdad, por las No vi cosas jugar que a Pelé. hace. Eso, por las cosas que hace. ¿Pero tú Desde crees que es el luego- mejor de todos los tiempos? Sí, hombre, claro, por ¿Sí? descontado, sí, hombre. Sí, pero todo fue avanzando en la vida. Di Stéfano fue muy bueno. Y ya sabes que yo siempre, si no lo sabes, te lo vuelvo a repetir. Yo lo que Pero vi tú que siempre viste a jugar a favor todos, era, ¿tú yo viste el que jugar a mejor todos vi, qué? yo vi, que en mi opinión, que si llega a venir un poco antes a Oviedo, el mejor que yo vi fue Sánchez Laje, para mí, mejor que Di Stéfano y que todo, Yo Sánchez Laje fue un espectáculo aquí en Buenavista, en aquel barrio, unas cualidades, unas condiciones maravillosas. Para mí, Sánchez Laje fue terriblemente buenísimo. Sin embargo, eso que dices tú ahora, pues bueno, si lo saques, ya sabes que yo dudo entre a mí gustame tanto si Iniesta, las cosas están hechas. Lo que pasa es que lo Por otro cierto, es determinante, esta encima sem- mete el gol, juega Esta la semana otra y encima. veía los balones de oro y muy triste que Cannavaro tenga un balón de oro y no lo tenga Iniesta. Eso es terrible, Aquí de Cannavaro, Eso, ese hostia, Cannavaro eso juega es muy como duro. yo, Eso es muy... bueno. Luis, Bueno, ¿tú qué va. dices? ¿Mejor jugador? A mí, yo soy Pelé. Pelé. Sin quitar, No, ojo no. que este ya es determinante, es muy Pelé. determinante. En un partido ya determinante 100%. Ojo, para mí yo me quedo como futbolista, Pelé. Para mí. Vamos no nos vamos a poner de acuerdo. Pues bueno, No, pero está bien, ¿no? yo veo esto. Hombre, y lo que punto. está claro es que Pero bueno, pa- vamos a dejarlo otro, vamos a dejarlo indiscutiblemente, lo de que hablábamos del Madrid y del Barcelona. No, y de pero eso. lo del Yo mejor jugador, que es siempre- una opinión... Un momento, que escuchemos. Indiscutiblemente es el mejor. Si no bueno, yo para mí, de mi opinión, el mejor jugador del mundo, y lo que pasa es que no rindió al nivel que tenía que No, pero rendir. hablan de la historia. De la historia, bueno, hasta de la historia podría llegar a ser, había sido Ronaldinho. Lo que pasa es que Ronaldinho tuvo sus ámbitos y por cuestiones. Messi sin duda es el mejor jugador del mundo. Eso de la historia y de lo que yo he visto. Sí, porque claro, porque ya a Di Stéfano como tú, yo no lo he visto y demás. Pero es que no es que sea el mejor jugador de la historia, es que el Barcelona le debe, independientemente de todos los grandísimos jugadores que tiene el Barcelona, que es Iniesta, Xavi y demás, volvemos a decir lo mismo el ejemplo de la selección con el Barcelona, que siempre se compara. O sea, la selección española juega muy bien, juega súper bien también, pero no gana con la claridad que gana el Barcelona. Claro. No gana con la, Por porque, eso porque yo- tiene a este más hombre. determinante. Porque tiene a este Yo hombre. de Bueno, pues yo no estoy dentro de los que considera que es el mejor de la historia por un motivo. Porque creo que le falta efectivamente, el mejor jugador tiene que ir siempre acompañado con los mejores títulos. Cuando tenga mundiales será el mejor jugador. Hasta ahora no puede entrar dentro de esa terna. Hay que respetar muchísimo la historia. Claro, ¿eh? él Y- juega con unos en el Barcelona que no juegan en Argentina y ahí se le hace notar un poco, porque Di Stéfano, por ejemplo, tenemos que reconocer, yo lo vi, pero es que después yo lo vi a Di Stéfano jugar como central, como libre en el Español y jugaba igual que delantero. ¿Entiendes? Yo lo vi en Buenavista salir a defender una pelota, ataca, sale corriendo, ¡ras! Y mete adentro. Defendiéndola él, ¿eh? Claro, y hostia, mejor queda en otra duda, pero el espectáculo, los campos cambian. También, hay futbolistas Pues los tiempos son diferentes. cambiaron, Eso pero está aparte, claro. por ejemplo, tú hablabas esto de Messi. Yo vi un futbolista que era un espectáculo, que era el George Wells, el extremo derecha del Manchester. Claro, un tío que por su vida y tal, eso fue tal. El futbolista lleva eso de decir, yo lo tantos digo- años aquí y a este nivel y siempre, pero muchos años. Entonces, el camino que lleva Messi a lo mejor supera a Pelé. Hay jugadores- ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero claro, no quiere decir que todos los futbolistas van a estar en ese equipo para Yo quedar te lo campeón sobre lo que dices tú. Porque Pero Luis, yo te digo esto porque el 83% de la gente hoy dice Messi el mejor. Hostia, quieto, que la historia está por algo, ya hay una serie de claro, yo gente... estoy de acuerdo contigo. Ojo, Es que ojo. después Sin entrar depende a valorar de eso del Mundial y demás, lo que está claro es que estamos en la jornada que... Porque hubo jugadores espectaculares que jugaron mucho a fútbol, que eran maravillosos ver Zidane, etcétera. Pero, ¿cuántos goles lleva Messi?
34 en Liga. Más o menos. No, en Liga 34. No, 37. Pero ya parece- 37 goles. El Barcelona lleva en Liga 79 goles, me parece que son 80. Él lleva 37. Y otros 15 o 20 goles los dio él. Nadie lo va a Es que, discutir. aparte no se... No. Yo quiero discutir. No. Es espectacular. Discutir la calidad de Messi sería de muy necios, pero ahora, discutir que sea el mejor jugador de la historia, ahí hay mucho que decir, Es que hay mucho que hablar Oye, y todavía tiene tiempo para hacerlo, tiene pero tiempo para hacerlo mucho mejor efectivamente, todavía. efectivamente. Si va a seguir ganando títulos de esos, pues no vamos a ser nosotros los únicos que vamos a decir que no oye. Bueno, pues hay tu tema, esto de determinar un futbolista porque juega de medio campo para adelante delantero, pero pues, oye, el Beckenbauer aquel, madre mía, cuidadín, pero son- que sí creos pueda. Luis, son una serie ¿Se de entiende? Son jugadores futbolistas de los que no vas a decir, es que lo que estás diciendo antes de yo hablo Cannavaro, siempre. ¿cómo Cannavaro Hay este un tiene montón. si el Maldini este fue 70 veces más futbolista que él? El resto, si los Claro. tienes al río, ya no son jugadores. Pero como el resto, cualquier jugador hoy de primera división y es millonario, joder. Si tú con 20 obreros no llegas a ser nunca. ¿Cómo y es posible que ellos den millones? ¿Cómo un jugador de primera división puede ganar 1 millón de euros, 2 millones? ¿Pero cómo es posible? Si son esos, quites a esas figuras que hablamos, antiguos, de Estefano, Sánchez, y es en primera división. La mayoría de ellos, si los tienes en segunda división, jueguen normal y corriente, no se sabe quién son, ¿eh? No estamos de acuerdo. A propósito de eso, mira, ayer estuve yo viendo, como no había partidos, y puse la radio, viendo los equipos de segunda, del que había. Y había una animación tan grande, los de la radio animaban tanto, que parecían los equipos de primera, igual que de primera, jugaban todos igual, ¿entiendes? Los de segunda división hacían partidos porque el ambiente que ellos dan y punto, no hay más, pero estrellas, hay unos pocos, yo que una estrella gané dinero me parece bien, pero que después las medianías que veo yo jugar, que sean multimillonarios, me parece un pecado mortal. Y ese pecado mortal está consentido por una serie de sociedades anónimas, de sociedades que ellos dejan todos. El de Guadalajara que sale hoy que me parece que lo quieren echar porque pufos. ¿Pero qué es esto, joder? Usted limítese y déjate de 4 aficionados, hombre, aficionados Geme. que vayan a otro lado. Geme, Pepe, capitán del Madrid. ¿Eh? Pepe, capitán del Madrid. ¿Eso cómo lo explicamos? Claro. ¿Cómo lo explicamos? Que lo explique este, joder. Pero vamos ¿cómo a lo- dejarlo y vamos pero a pasar a otros que son más importantes. ¿Pero cómo explicamos eso? Nada, un desastre. Pero Pepe, tú dime, el capitán normalmente no es el hombre que... pues debía de tiene ser to- responsable, que de ser informal, efectivamente. no salir violento, vamos a jugar bien, vamos a estar en su ¿Y sitio. eso cómo lo explicamos? Bueno, pues eso lo explicamos porque no hay un paisano que lo gobierne que diga, oye tú. Pero además, no lo hace aquí, porque cuando llegue en la Copa de Europa, que pasa con los árbitros igual, con los jugadores, porque en España son esos patadas que dan y salen todos como leones y cuando lleguen ahora a la Champions, parecen gallinas muertas, joder. Cuando juegan a la Champions no hablo nada. ¿Por qué circunstancia fue capitán del Madrid, Pepe? Entiendo que porque Sergio Sergio Ramos, que- entiendo por que eso. es la persona responsable y que Bueno, tiene que, igual, ser, que tiene que ser capitán que del me Real da que Madrid. sea capitán. Una Bueno, persona- tampoco estaba Casillas. no, y tampoco estaba el otro, el medio centro, Xabi Alonso, ¿no? Pues por eso Así que supongo se que quedó sería capitán. Pero que no cuadra mucho. De hecho, tuvo el rifirrafe ya con Mira. el Chori, que no acabaron mal de casualidad y tal. Carlos. Que te quiero decir que no es la imagen del Madrid. Yo lo que me refiero es que No, estoy- me cuesta tú, estoy Luis, ¿qué de dices? acuerdo. ¿Tú lo ves? O sea, no Estoy de no acuerdo. veo a... Estoy de acuerdo, pero es que últimamente el Madrid no es ni la imagen del Madrid, ni Sergio Ramos, ni Pepe, ni Casillas, ni... Bueno, el vamos único a que puede dejar estar eso dando porque está un poco igual, la clara es ¿no? Cristiano Ronaldo. Ya me da. Eso, mira, antiguamente Pero estaba en los el campo, capitanes, que me mira, extraña, Carlos, estando como estaba Cristiano, que me extraña. antiguamente los capitanes no los ponía, yo por ejemplo, no ponía al capitán a uno que sabía yo que era un poco más agresivo que los demás. ¿Por qué? Porque por ser capitán le multaban, le echaban en vez de un partido 2, ¿vale? Y ahora no pasa eso. Si pasase eso, ya veréis cómo se tranquiliza. Es que esto del fútbol ahora es un auténtico sexo. Por eso vamos a pasar un poco a los árbitros. ¿Por qué los follones de los árbitros? Siempre igual. Yo ya sabes que siempre hablaba de las tarjetas temporales.
que no haya expulsiones temporales, que era muy bueno para ayudar a los árbitros en un momento dado. No se puede echar porque peguen en la mano a uno, echarlo fuera y quedar el espectáculo con uno menos, pues todo eso. A ver, Bueno, opináis yo creo vosotros. que es Mira, Santa Cristina, esa niña, a Yolanda, voy a mandar un saludo yo a la niña que está en el bar allí sirviendo en Santa Cristina. A Yolanda, muy bien, guapa. Geme, es la gran polémica de este año, les tarjetes. Cuando era una cosa que estaba ahí tranquila, normalizada, este año hay un follón terrible con las manos. Ayer el amigo Mourinho en un balón que para ahí en el lateral, que baja con el pecho, que da en la mano, sale como loco a pedir la tarjeta. La tarjeta es terrible, o sea, las manos siempre fueron manos, las que son intencionales son tarjeta. Y poco más, y no vale la broma de decir corta la trayectoria, las manos corten todas la trayectoria. Vamos a dejar esto aquí en un momento, que vamos a ir a Publi, ¿vale? Volvemos otra vez con lo de los árbitros, empezamos. Y después tenemos que hablar de Fernando. Claro. Ahora, sigue lo de los árbitros. ¿A ti qué opinión te parece a ti de cómo está montado eso? ¿Bien, mal o cómo? Yo creo que el reglamento, el problema que tiene el reglamento del fútbol es que deja muchas cosas a la interpretación y que ahora mismo se volvieron locos con el tema de las manos. Y yo no sé cómo lo van a solucionar, pero yo toda la vida fue voluntaria e involuntaria y nada más. No temas de trayectoria, porque vuelvo a decir lo mismo, Geme, una mano siempre corta una trayectoria. Iba para un sitio, le pegó en la mano, ya no va para el sitio que iba. A partir de ahí, yo creo que siempre fue, pero no todas las manos pueden ser tarjeta. Y Mourinho ayer se vuelve loco por un fulano que tiene balón él, sí, pero es que no puedes volver... Ni perder ni ganar, no sabe nada. Pues no lo sé, es triste que contra un Rayo ganando un 2-0 presiones al árbitro. Yo siempre entendí de que el comité de competición no es justo con los propios árbitros, porque tenía que buscar más argumentos para poder, oye, en un momento dado hay un jugador que está agresivo, ¿qué tal? Oye, espera, 10 minutos afuera. Eso debía hacerlo el comité de competición y las tarjetas. Pero oye, si no hay una tarjeta que quiere meter la mano de verdad, ¿cómo puedes pintar una mano cuando vas a hacer un control o vas a defender una pelota? Como el otro día sí, Sergio, pero claro, si los otros peguen y aquí, no es que pego y aquí, mano, no, joder, eso hay que quitarlo, o sea, mano, debe ser un artículo normal, o ves aquí una falta de portero por hacer así, pita y un penalti, y encima expulsión, una serie de cosas que funciona mal, y cada vez estamos peor y más follones tenemos por culpa de que el comité de competición no se para a mirar lo que sería justo o no justo, para mí. Es que eso, en pretemporada, en todo el año, tienen que estudiar para la próxima temporada, buscar unas cosas nuevas. Sacaron lo de... El árbitro ya sí, salen pitando mal porque están sancionados. Póngote un ejemplo, mira. Los cortes, o una jugada a balón parado. Claro. Llega el árbitro, pum, falta. Llega para allá o córner, lo que sea. Y se pone allí. Y empiecen ya en el área. Plas, coge de aquí, coge de allí. Y va el árbitro a avisarlo. Pues el árbitro no es cartero, y el árbitro. El árbitro tiene que llegar, parar. Balón en juego, pum, penalti. Se acabó, fulano. Claro. Yo no te tengo que avisar de nada. Tú tienes que saber el reglamento si coges este pum. Y yo estoy aquí para pitar. Sí. Entonces, ¿qué tienes que ir tú a avisar y a no avisar? Entonces llegas allí y pites, llegas al vestuario y pites. ¿Sabes la diferencia? Mira, el futbolista es jugador. Llámese futbolista, pero es jugador. Futbolista sabe el árbitro quién pica y quién no pica. Eso tiene luz, son listos, son perros de... Mira como cuando en España hacen lo que quieren y cuando van afuera se acojonan. Entonces, ¿qué pasa? Claro. Que si ve ese árbitro competente, se la apoya en el momento que llega a un área, pum, penalti, no otro, penalti en un partido, 12 penaltis, sensacional, espectáculo total. Pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando lleguen al segundo, a que se cogen menos. Y a que se pegan menos. Porque no lo respalda nadie. Pasó en Inglaterra, estos que se tiren, el 80% allí, le montan el pollo y no se tiren. Hay alguno que todavía se tira. Pero mucho menos. Claro. Y aquí tienen que, pero hay que dar poder, al árbitro, mando, poder, ese mando. Claro. ¿Tú las expulsiones temporales los puedes ver bien o no? A ver, yo veo el cuarto árbitro, a ver.
pónenlo allí. Mira, yo si fuese presidente de un equipo de fútbol con un poco de chapeta, cogía ahí y vacía ahí una chabolina ahí enfrente de los entrenadores. Él va allí a tal, allí. Punto, te pones allí. El cuarto árbitro tiene que quitar el trabajo al árbitro principal para que esté más centrado en el partido. Por ejemplo, ¿por qué el árbitro principal es el que dice el tiempo que se aumenta en el partido? No puede llegar aquí un cambio, una lesión, tal. El árbitro de allí apunta aquí, pum, pum, y suma, y al final le pega con el canutillo aquí 7 minutos. David, tú, ¿qué opinas? El tema de los árbitros ¿Son buenos para el fútbol? hoy todavía, ¿Sí o no? mira, nuestro amigo Amadildo y Camacho, que me decían, lee un artículo ahí de la entrevista esta de Luis de Villar, De Villar, sí. que yo cada vez quedo más asombrado con lo de este hombre también, pero bueno. El tema de los árbitros es, yo creo que el tema de las tarjetas ya es una cosa de comisión, y yo creo que está garantizado, o sea, que es algo que es que supongo que los clubs, cada tarjeta o cada tarjeta amarilla o roja valen un dinero. Pues yo no tengo otra explicación. Yo no tengo otra explicación que es más que algo para recaudar. Porque si no, yo no puedo entender ciertas tarjetas que por mucho, con 3 árbitros, 2 líneas, o sea, 2 líneas, el árbitro, el cuarto árbitro, o sea, es que es imposible que haya cierta, y después, ciertas faltas que son clarísimas, que no se vean. Es que yo lo de los árbitros es algo que ya lo doy como algo perdido. No sé, yo los pondría a jugar igual a ellos, en medio de tanto preparación física y demás, igual los pondría a jugar todos los viernes un partido entre ellos, para que supiesen lo que es jugar a fútbol, porque si no, no lo entiendo. Eso es una buena afirmación, porque eso ya pasó. Antiguamente los árbitros eran todos jugadores, y bueno, tenían una... Pero aparte de eso, hay una serie de cosas que se podían garantizar, que son la expulsión temporal, 10 minutos, oye, relájate aquí, muchacho, y punto. Esa facilidad para echar a uno sin hacer nada, un portero, penalti, expulsión, pues tú qué haces. No se puede nunca, no hay ningún espectáculo del mundo que deje uno con menos 8. No puede ser, eso hay que arreglarlo. Y deben de ser los comités. El otro día, un matiz, el partido del Manchester, para el tema de los árbitros, el Manchester-Real Madrid, había acciones que los jugadores del Madrid, no sé si te fijaste, se quedaban como parados, como diciendo, reclamando, claro, que es que ya daban por hecho que iba a pitar falta, cuando no pitó en ningún momento eso de que hablamos de saltar, de... Claro. Pero a ver, eso es fútbol, es que es imposible. Sí, después estas patadinas que hay, que son balones divididos y van al choque, tarjeta amarilla, que dices tú. Mira, pero a ver, es que eso es inevitable. Es inevitable. A eso que dices tú mira la diferencia del Messi cuando empezó, que empezaron a apretar la clavija y tal, ahora no le aprieten tanto, porque el futbolista tiene miedo, ¿sabes? Pues el Guardiola era un listo de narices. Hay que protegerlo, hay que... tal, entonces... ¡pum! Tarjetilla, intimida, sin quitar. Entonces ahí es una prueba palpable. Bueno, entonces, vamos a pasar enseguida a hablar de nuestro Real Oviedo, un poco de la segunda división que se está poniendo. Pero, Carlos, tú, échanos una manina sobre ese jugador, ese monstruo que tenemos nosotros, que se llama Fernando Alonso, que ya va a empezar la semana que viene, ¿no? Bueno, empezamos mañana en Barcelona, toda la expectación, todos los equipos allí. Además, un circuito en el que si vas bien ahí vas a ir bien el resto del año. Es un circuito en el que es muy completo y llega Fernando, ¿no? Y llega con buenos tiempos hechos por su compañero el otro día y por tanto hay mucha expectación. Ahí estamos muy pendientes de ver lo que puede ocurrir. Parece que este año podemos arrancar bien, Geme. Vamos a esperar. A ver, yo de coches nada, ni hincharle ruedas, voy al garaje de este. Oíste, pero yo lo que veo, lo único que pido que den al de aquí, que den esa herramienta, la que necesita, que estén a la altura de él. Porque no hay que entienda si él lleva en un malo, pero cuando leo los periódicos a gente como Lauda y como todos diciendo que es el mejor, pues que den la mejor herramienta, o por lo menos igual. Considero que le tienen que dejar de dar la mejor herramienta porque no deja ser el mejor piloto que hay en la Fórmula 1, pero también se tiene, para empezar bien, que se dé cuenta que su rival es Vettel, no Hamilton, ¿vale?
que eso lo primero. Primero que se dé cuenta de eso y luego igual seguimos bien, ¿vale? Ahí va a llegar también la Plata también a resentirse, sí. La Plata ahora está... El gran problema de estos días ha sido que hay ciertos pilotos que llegan a la Fórmula 1 poniendo dinero, cosa que en los últimos años no había ocurrido. Estaban los mejores y ahora hay en ciertos equipos que la gente ha llegado poniendo dinero. Seguro que es más barato y claro, fuera. Y corre igual. Y que pone pasta. Porque claro, ir a la figura no llega. Y Jaime Alguersuari, por ejemplo, hoy se queja amargamente porque le salió, considera que tiene sitio ahí, pero que no encuentra patrocinador para llevar dinero y por tanto ahí también evidentemente hay problemas monetarios. Pero también los hay, ¿no? Este año el Ferrari avanzará, iremos primeros, o a mitad de temporada diremos que no tenemos coche, que ya nos metió una pasada por la izquierda y que ya es que ahora no tenemos coche. ¿Este año será el definitivo con Ferrari? Yo creo que sigue siendo un año complicado, porque ten en cuenta que es el final de las normas antiguas y ahí se manejó muy bien el equipo Red Bull. No va a ser sencillo, pero yo creo que un pequeño adelanto es que lo que le pides no es ponerlo al mismo nivel, es ponerlo un peldaño, pero son demasiados los que Fernando tiene que asumir. Entonces yo creo que Fernando espera muy poquitín, ten en cuenta que perdió 2 campeonatos en la última carrera, entonces evidentemente con algo más que le des, él seguramente le pueda llegar, ¿no? Fernando, independientemente de que, vuelvo a repetir, que considero que es el mejor piloto con diferencia, también tiene que entender que los demás corren. Sí, claro. Y los demás equipos también progresan. Los demás equipos también hacen coches. Sí. Y claro, es la competición entre 2 grandes marcas en principio, que es Red Bull y Ferrari. Y McLaren, por supuesto, perdona. Y McLaren, una tercera. Lo que pasa es que este año como se quedó un poco más... y que la competencia va a ser muy grande. Yo lo que entiende todo el mundo es que con poco más le puede llegar. Si con muy poco te quedas a 3 puntos como el año pasado, con poquito más que le puedas dar, seguramente se pueda meter definitivamente. Yo a veces y pinta bien. Si pone ruedas de Center Principado, ¿ya sería eso ya? No, todavía no. Creo que no daría. Sí. Ahí falta algún ingeniero por ahí, pero hay que reconocer que es un fenómeno. Un ingeniero. Claro que sí. Bueno, esto lo dejamos muy bien. De momento vamos en nuestra línea, progresando adecuadamente. El Real Oviedo. Bueno, vamos a hablar un poco del Sporting. El Sporting. ¿Lo visteis vosotros alguno al Sporting, Juan? Yo lo vi. Yo también vi. Y yo digo que hizo un primer tiempo que estaba en una línea curiosina. Bien, a mí me gustó el Sporting. En el primer tiempo, con un fallo garrafal, metieron un gol allí que estaban durmiendo los defensas, estaba solo y allí parecía uno, que si no era el Elche, que tiene buen equipo, no era mejor que el Sporting, no, por eso no. Y tenía un medio campo bien, bueno. No, a mí no me gusta que un jugador como Yelora, que lleve un buen lateralín, un lateral falso que sabe subir arriba, este es su momento, que estuviese jugando en el medio campo. No me gusta. Por eso... Pero lo he hecho normalmente bien. Cuando en primera división, las veces que lo hizo, bueno, a mí no me desagradó. Bien, ahí estamos de acuerdo. Voy a explicarte mi opinión ahí. Es que en primera, al ser un poco más fuerte y el equipo era más débil, le costaba más trabajo, pues a lo mejor hace una labor defensiva más fuerte para aguantar un poco más. Pero ahora el Sporting tiene que ganar. Y para ganar, yo siempre lo critiqué a ese cuando ven y pon 3 arriba. Ayer salió con un niño. Por cierto, hay que decir, o yo lo voy a decir aquí ya, que tiene un extremo derecha que va a ser... jugador de... Ese Sánchez Jara es buenísimo. Tiene unas cualidades, tiene una calidad. ¿Pero qué pasó en el partido? El entrenador se volvió a acojonar. Mientras puso un delantero y tenía medio campo curioso, bien preparado, podía mejorarlo. Después, como se vio perdido, empezó a sacar delanteros. ¿Entiendes? Y claro, en el segundo tiempo le pagaron un baño porque salían ellos a las contras. ¿Tú lo viste eso? Y entonces, claro, si un equipo tiene 3 delanteros, el medio del campo, ¿quién lo domina? Si te dominan el medio del campo, salen desde ahí eso. Yo creo que ese hombre, no tengo nada contra él, ni a favor ni en contra. Pero, por ejemplo, gustábame más el chaval que estaba. Iba a hacer lo mismo que este, pero yo creo que con más idea que este. Porque aquel podían orientar a otros que son de la propia cantera, que podían hablar. Este ya cuesta más trabajo. Este igual lo baja,
A propósito de lo que estabais hablando antes de la de Valerón, tú mira a ver en el Elche bajo quién anda jugando en la Liga. Pues mira a ver, si es de la quinta de Valerón. Rivera. Sí, hombre. Y es de la quinta Valerón. Hay gente veterana, gente que está... Pero no juega en el mismo sitio, ¿eh? Juega No, pero 20 metros más para atrás. ¿quién es? 20 metros más para atrás. Pero Y si 20 Rivera- metros más para atrás, en la Rivera. salida de balón, es Rivera. mucho más fácil sacar el balón que jugar 20 metros más para adelante, que 20 metros Pues más claro, para adelante. pero igual- El desgaste que tiene... Las condiciones físicas. Es distinto. Ah, Claro, no dámelo llegó a a mí. mandar que se Dámelo a mí. mandaba. Acuérdate que con 40 años se corren maratones. Por tanto, la resistencia física con 40 años o con 35 o con 36 es extraordinaria. Ahora, en 20 metros más para adelante que prima la rapidez, ahí tururú. claro, Yo me ahí quedo baja. con la opinión de él. Ahí ya hay que pensar muy rápido y ahí ya no pensamos tan rápido. Y ejecutamos pasado, el despacito. anterior estaba en el Sporting y marchó para ahí. Van a subir y capitán general de ese equipo él. Ese nunca lo tuvieron que haber echado. Claro, No sé por qué yo lo tendría echaron. en cuenta otro parámetro, que yo considero que en el fútbol también se suele dar un tipo de jugadores. Valerón salió a los 19 años, 18, ya como jugador... ¿qué quieres decir, artista? Que Riverita... Que si Riverita fue el primer fichaje que jugó con menos de 18 años en el Real Madrid. Exacto. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Exacto. Entonces, ¿qué estás diciendo? Por lo que te estoy diciendo que a nivel de competición, Sí. Valerón está desde los 19 años. Y este igual. Y Riverita En el se pasó en Levante, segunda división, en segunda B y y en en segunda el Levante, división en el se fue a Betis, en Francia, a 40.000. Girondins, a un equipo A allí Girondins, perdido, sí. dio más vueltas. Este chaval empezó a destacar en la Liga Española o empezó a cogerse un sitio a los 27, 28 años con el Betis. Porque Con el tuvo Betis. que ir currando Con el por ahí, Betis. por los Exacto, equipos. pero no es lo mismo jugar a alto nivel como el otro. Bueno, pues tú que Yo juegas al otra vez, fútbol, tú que juegas al fútbol, Luis. Valerón estuvo en el mucho tiempo. Les hostias, con perdón, se dan más cerca del área que en el área propia. Entonces, una salida de balón como la tenía Guardiola, como la tiene este hombre y como la tiene mucha gente, ahí lesiones no son tan habituales como más para Sí, pero y el desgaste que tuvo Pero yo lo que no, voy no es es... que con 37, 38 años, si el tío está para jugar, puede jugar perfectamente. Yo no voy a otra cosa ni de lesiones. Más lesiones que Pero él Puyol y yo- no les tiene Pero él y nadie. yo tenemos dudas de que esté capacitado para jugar Más al lesiones- fútbol de más ese nivel. lesiones que Puyol no tiene nadie, y Ahora, recupera primero que nadie. Si lo dejes, Luis, pensar, Valerón evidentemente ve el fútbol como nadie. Claro. Pero, hostia, ahora hay que pensar y hay que ejecutar rápido, y sobre todo arriba. Y ahí es donde Yo te no abandona. jugadores, ¿Entiendes? el italiano que estamos hablando cada que del nos Sporting. cogía al Madrid nos mandaba para Pateverga. El italiano, el de la Juventus. Bien. El que marchó ahora para un equipo... Roberto Bayo no. Sí, sí. Anda, que la última vez que vino aquí con Madrid con 37 años, jugaba donde Valerón y sopló, nos estamos buscando todavía por Bernabéu y los aledaños, Bueno, joder. pero estamos hablando Bueno, de... Pero futbolistas mira, de esos. Gemelo y yo lo hablamos alguna No vez. pongas de ejemplo tampoco el Madrid en muchos partidos, que el Madrid lo A hace ver, te estoy diciendo Copa de Europa, ese de la Juventus, el italiano ese. Bueno, un jugador puede ser veterano y puede jugar Claro. y punto. No, o yo, no son Mira, más. Gemelo y yo lo hablamos muchas veces, y aunque no me No me den la acuerdo ahora razón, cómo da se igual. llama. Da igual. Piero. Del Piero, Que ese. hay cierta gente en tercera división técnicamente tan capacitada para jugar en primera, seguro, pero no logran, y es lógico y normal, ejecutar muy rápido. Ya lo hemos hablado alguna vez. Tú ves al Madrid ejecutar, A lo mejor pero no para jugar en primera división, Escucha, pero no para jugar en primera, claro que les Pero estén. no lo logran porque el fútbol se mueve a través de los Sí, hombre, intermediarios. totalmente de acuerdo. Joder, claro, Pero hay en coño. ciertas zonas del campo y sobre todo en esa de media punta por detrás de los delanteros que hay que pensar y hay que darla rápido. Pero, y a lo claro, mejor vamos ya a no ver, tienes Carlos, capacidad para darla tan vamos a- rápido, coño. A ese chaval que estamos hablando de Rivera, que no teníamos por qué hablar porque ella es de leche, pero estaba aquí. Sí. Y joder, pues ¿cómo lucharon? Si eso hay que verlo, que juega bien, que juega y que está, mira, esos cómo se aprovecharon de él y está allí Sí, hombre, pero jugando, la seguramente el maneja de Sporting la- consideraba que tenía gente estaba allí parecida a él. Claro, ¿eh? Bueno, pues seguramente pensaron que tenían Bueno, gente porque tiene buen equipo, parecida a él. pero era muy bueno para el Sporting, joder. Lucharon por echarlo. Lo que La está prueba claro- de que ahora el lo que está Sporting claro va a ahora tener que- más billu que el Tubía. Sí, eso no tiene ninguna explicación, eso ¿Cómo es se una llama ese que locura. jugaba en Casquero, el sí. casquero? Pues mira, ese hubiese fichado. Eso no tiene Claro, ninguna, pero no hay forma claro. de explicar eso y es muy difícil que No, bueno, y es déjame muy difícil que explicarte no lo voy mires a ir. para adentro. Mira, Pero es que ese tienes que fútbol- mirar para adentro, mira, joder. Mira, voy a explicarte una Sí. cosa. Ese futbolista con 37 años, en vez de estir en el Oviedo ir a fichar 3, a por ese, y el Oviedo a primera, a segunda.
La diferencia. De Casquero. Terminamos después, ya hablamos de lo mismo. De Casquero. No, es Casquero. Del que va a fichar ahora. Sí, Casquero. Supuestamente Bueno, está hecho. Yo siempre hablé aquí, No, el Sporting. yo siempre hablé aquí de fichar a Jandro, el del Gerona. Y ese Casquero vendría fabuloso, con dos buenos jugadores el Oviedo en medio campo. ¿Por qué pierde el Oviedo? El Oviedo pierde como todos los equipos. Si no juegues mejor que los demás, te van a ganar. Porque unos corren y los del tu equipo presumen, que ese es el problema del Oviedo actual. El Oviedo, si no corre como los equipos de tercera que veo yo, que se parten los collones, corriendo, venga, correr y trabajar. El Oviedo tiene que hacer, pero estos presumen de que jueguen bien, porque lo dicen 4 periodistas ahí. Que estos jueguen, que está usted equivocado, que hay que ir ahí o no. Tú o corres o para casa, muchachos. El problema es que estamos en el mes de febrero, donde tiene que estar el equipo ya enfocando para arriba y están ganándonos los equipos de abajo. Estamos igual que el año anterior, el otro. Y después hay una cosa que no se puede hacer todos los años, un barrido de un equipo, no llegas a hacer un equipo aquí. Lo Oviedo ya cuando jugó la promoción con el Pontevedra ya no tenía, decir, bueno, pues estoy jugando la promoción, esto hay una base. No todos sobraban, fichar 27 al otro año otra vez. No, vamos aquí, pum, 2 o 3, meter 2 o 3 del filial, aquí... Y poco a poco ir a llegar a hacer un equipo. Pero estamos cambiando todos los años y volvemos siempre a la misma. Un problema, el Oviedo. Las urgencias. Llega y ahora, después de lo esto que hubo de las acciones de este tema, llega, está solucionado, dicen, tenemos que menos salir del presupuesto para fichar 3 futbolistas, para intentar subir. Sí. 9 puntos hicimos no uno. Trajeron porque de 9 puntos hicimos uno. Yo preciso que el Oviedo tenía que haber decir, no, preciso esto, ir a buscar esto. No 3, a lo mejor con uno, pero lo que precisa. El Oviedo ahí hizo lo que tenía que hacer. ¿Tú crees? Sí, hizo lo que tenía que hacer. O sea, tienes un equipo que va segundo, que había que reforzarlo, que te la tienes que jugar y salirte del presupuesto. ¿Reforzarlo y reforzarlo? No, había que... pero es que, espera, ahí es otro tema, ahí júzgalo tú. Había que reforzarlo. Estás segundo, estás bien colocado, hay que dar el máximo para intentar cambiar de categoría. Tienes que traer 3-4 tíos que... evidentemente mejoren el nivel de la plantilla. Ahí está. Siguiente pregunta, esa contéstala tú. ¿Acertaste en lo que trajiste? No, esa queda para ti, esa queda para el gemelo. A ver, ¿acertamos en lo que trajimos? Lo que hay que precisar y es lo que necesites. Por ejemplo, bien. el Oviedo tenía a Cervero y tal, y fichó otros 2 más para ahí. Y el Señesi, un cedido del Oviedo en esa posición. Bien. ¿Cuántos tienes ahí? 7. Sin embargo, en el centro del campo no tienes el paisano ese que te digo yo, como ese Casquero, que a lo mejor llegue y coja por la pechuga al Señé o al otro para decir, aquí hay que dar... Yo hago pregunta, Yo no soy el último partido. ¿Pero qué? ¿Es que no trajo ningún delantero mejor que Cervero? ¿El Fran Sol que estabas jugando en segunda división no es mejor que Cervero? ¿O no puede igualar las condiciones de Cervero? ¿El Pepe Díaz no puede llegar a igualar las condiciones de Cervero? El chavalín que el casero... Cervero es imprescindible hoy en el Oviedo. Pues entonces sí que nos subimos. Claro, pues el Oviedo, mira, yo no voy a decir que Cervero sea un gallo de la Quintana. Pero ya queda la cara. Un jugador, pero da la cara, fue uno que hizo algo que influyó en lo que ya el fútbol, el carisma del Oviedo y punto. El Oviedo si domina el campo, el Oviedo si domina bien el medio campo con Cervero o contigo, si jugó una vez Fernando Gómez, pues tiene que jugar Fernando yo no lo sé, pero si me estáis si la contestación es que Cervero es imprescindible en el Oviedo. Sí, hombre, los datos del Oviedo actual son imprescindibles. Ten en cuenta que lleva 11 o 12 goles y muchos hechos con 1-0 y muchos hechos con 1-0. En el Logroñés y metió máximo goleador. No. Su participación en el juego es 0. No llega nunca, cero. Que para mí es buen delantero, no estoy diciendo en ningún momento, pero que no tenemos nada... ¿Qué estamos diciendo? ¿Que no tenemos nada que se parezca o igual en el banquillo? El Oviedo, ¿por qué pierde con los de abajo? La pregunta es esa. ¿Por qué pierde las ligas con los de abajo? Que no llegue este año, y es que fue el anterior pasó igual, y el anterior igual. El Pepe Díaz ¿Por qué? El chaval que vino no vale. Escucha. ¿Pero por qué?
Porque no tiene el paisano ese que en el campo, estaba muy claro, que de esa entidad allí, claro, que salga allí en el medio del prado y dé una voz, y si tiene que coger por la pechuga a un compañero lo coge y no pasa nada. Falta ese tío que tenga ahí en el medio del prado, y ese era el que tenía que haber fichado el Oviedo, ir a por ese tío ahí en el medio del prado. Este Simón, que yo lo vi, ya lo dije el otro día, me gusta como jugador. A mí no me disgustó. Me gusta como tiene calidad. Sí. Pero aparte de eso, hay un paisano ahí que tiene eso que falta, que yo creo que ya hay falta al entrenador, que ya es demasiado buen paisano. ¿O no tiene... ¿Me entiendes? Que no es tiene demasiado buen paisano. Luis, lo que está claro es que si tú traes a 4 futbolistas, 4, No, pero si a lo para mejor reforzar... más traer uno. 30 segundos. Uno o dos. 4, para reforzar un equipo. Y en la primera jornada, en la segunda jornada, en la tercera jornada, que los traes, no juega ninguno como imprescindible, ya que te equivocaste. Eso está claro. Me estás dando la razón. Eso está clarísimo, ¿no? Claro, me eso estás está dando claro. la razón. O es, si no sabe lo que ficha... Eso está claro. Alguien se equivocó. Alguien se equivocó. Claro. Alguien se equivocó. Ahí Eso, está. eso, Claro, tienes- que no vengas aquí, que digas, oye, yo quiero Ahí está. un 9, pues ponga usted de 9, no lo ponga de allá al lado. O quiero un medio campo, pues póngalo, pero no los ponga, porque no acaba de determinar lo que necesita el Oviedo. El Oviedo necesitaba. Yo aquí lo dije y me marqué, y se lo dije a Sabino y a todos, y lo digo a quien sea. Necesitaba 2 hombres o 3 en el medio del campo, punto. Todos los demás, en un equipo de fútbol, un defensa puede jugar cualquiera. Defensa para allí, bien o mal, ocupado. Oye, pues retrásate un poco, si ves que llega peligro, si puede fallar un poco, pues tienes un poco atrás y lo mantienes. Pero tú, jugar bien, tienes que jugar bien. Y mandar en el medio campo tienes que jugar. Por eso yo hablaba de ese Jadro. Mira, pues este que de Luis es Casquero del Sporting. Pues este vas allá, oye, quieres aquí ganar un poco de... está en perfecto estado de salud, porque además pega la pelota, y un jugador veterano. Y yo mandaba a aquel niño de Gijón, que no sé para dónde fue, no sé cómo se llama, no me acuerdo. El que jugaba por ahí, que es jugador de segunda división B, y con esos 3, el Real Oviedo estaba arriba, punto. Y trajo unos que no jueguen, no cabe determinar. Que después de 3 años, por lo poco que he visto, que sigamos teniendo independencia, o que sea lo mejor que tenemos, mal gusto, cuando está bien. O sea, me parece increíble, porque en ese equipo el único que te pone algo a veces de... que Mira, te saca el centro, te saca algo de técnica, algo distinto es ese chaval. Ese futbolista, Yo no lo entiendo. ese jugador del Oviedo, si fuese por calidad técnica, jugaría en primera división. Sí, pero por eso pero te como no tiene la otra parte, o no tiene ese que lo coja por los pechugas, y que lo apechugue, no estaba acomodado. Y rendiría mucho Lo más. que te vuelvo a decir que me parece increíble que después de 3 años sigamos en la situación de que ese jugador ahora mismo es el que más juega en la plantilla. A los jugadores hay que apretarlos. Eso no pasa nada. Yo soy amigo de todos, pero oye, una cosa era el campo y otra Un cosa líder, es... No jodas, Oye, aquí hay que pegarles todo. ¿No venía Tú el llegues- González y el tú Cerrajería llegues- como sí, medio campo ¿cómo se llama el extremo de la derecho? leche? ¿Y ahora qué pasó con esos dos? Xavi Moré. Xavi Moré. Oye, si Xavi Moré llega y siempre está lesionado al principio de temporada. ¿Pero tú qué haces, chico? Y vienes aquí a cobrar, vete para casa. Y otro, si esto ye, los equipos de fútbol, ¿no crees tú que no es malo eso de traer nuevos? Pero claro, nuevos y dando ellos caña, ¿no entiendes? Y es como los camareros. Tú llegas a un bar, ponen tú un camarero nuevo. A ver, llego yo, oiga, don Eduardo, don Gemelo, cago en mi madre, ¿qué dices tú? Gemelo, anda, mis a los 15 años, oye Gemelo, ¿qué quieres? Dame, no vamos a ir de verdad, y apretarlos y mano dura, y vienen aquí, si hay que mándenme a los jugadores con todo el rollo, vamos a ver la Santina, vamos a ver, vamos a entrenar y a trabajar y a ganar, que hoy llegues para aquí, mañana vais andando. Es un equipo profesional. Claro, no. Es un equipo profesional, cuidado. Para cobrar. No para rendir y Entrena, para jugar. tal, venga, puerta cerrada, lo que haga falta. Y después, bueno, ya dije el otro día
que sí, que el campo lo perjudica enormemente porque no se puede jugar ahí. Pero bueno, y a la larga le hace mucho, sí, le hace mucho daño. Pero hay que superarse. Lo que no se puede es ser un equipo de andar por casa. Fuera de casa, donde cuece la castaña, no. Porque aquí en casa no perdimos Claro, es verdad, claro. Yo no sé, mejor, yo ya no sé si nos perjudica o no. Porque primer campo que salimos fuera, a palmar. Y ahora que hablamos de campos también, el otro día hablaba yo con uno que juega al rugby, que anda en Yocos porque quieren jugar con el campo. Ahora me parece que los dejaron ir a San Lázaro. Querían el campo de los de la Pizarra. Y como lo maneja todo el ayuntamiento, siempre con sus enchufes, sus amiguetes, pues siempre estamos igual. No, yo estoy con el señor Caunedo encontrará una solución. ¿Quién es el señor Caunedo? El alcalde de Oviedo no encuentra nada porque no anda. Sí, hombre, nada, que encontrará una solución. No hace nada, no, y esto es mentira, no hace nada. Seguro que la encuentra. Te digo yo que no hacen absolutamente. Yo vivo en una calle donde hay un río todos los días. Y venga que era... No, ni van. No, quiere meter... No. Poco a poco, Gemes. Que no me pongas a mí a Caunedo ni nada, hombre. Que hay gente que no está preparada para ser alcaldes. Que no más que va... Los políticos, ninguno. Yo no defiendo a ninguno, no. A ninguno. No me veo yo con... No son como antes. El otro día cuando salió el padre de Antonio Masí, que sí lo conocí yo, eran unos paisanos sensacionales, preparados, estudiando todo. Entonces nada, van allí, apúntense porque ya para arrugar un sueldo cojonudo. ¿Tú viste el médico el otro día que operó a esa niña? Igual gana 700.000 al mes. ¿No viste una niña ahí? El otro día una juez, lo oí yo, en hablar por hablar. Una juez gana 2.000 y pico euros. Y un alcalde de un pueblo de Oviedo, Gijón o de tal, ya pasan a 60.000. ¿Pero qué? ¿Dónde estamos metidos? ¿Qué es lo que inventen? No hace nada, que no me digan, nada más que hacen cobrarnos a nosotros y venga, boba eso. Hay que ser el tema de este año, de la ampliación de capital, que ya está empezando a enfriar la cosa. Si el Oviedo le va a venir bien, si sube y juega la eliminatoria entera con 4 partidos o a los 6 partidos, porque no va a subir de primero, es un beneficio y a respirar. Si el Oviedo no juega la liguilla, el año que viene, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a venir el mexicano otra vez Perres? Juega la liguilla, juega. Vamos a ver. Vamos a ver que el año pasado la segunda vuelta, madre mía. Y cuando ya empezamos a... ¿Quién se metió segundo? El Leganés. El Fuenlabrada tiene 41. No, yo voy a decir, o sea, que está muy apretado. Yo voy a decir la salida de la decidez que hay para el año siguiente. Esperemos que sí. Pero hay que jugarla de para el primero. año siguiente, la salida. Si no la juega de primero, no tiene que hacer nada. De primera no la va a jugar. Bueno, pues que va a venir. ¿Cuántos puntos nos saca el Tenerife ya? 7, 8 puntos. Sí. 8, y es una lástima porque tuvimos dos partidos con los dos colistas que teníamos que estar apretando ahí al Tenerife. Sí, señor. Y esta vez de ahí, cuando viene esto de las unidades, enchinchamos porque llegamos ahí, este mexicano, ya decían, va a traer a Tamudo, va a traer a Luis García, lo que había en la calle. Bueno, para. El mexicano todavía tiene que decidir el tipo de club que quiere, que todavía no sabemos lo que quiere. Pero a ver, ya mandó a 2 aquí. Hay que esperar. A ver, ya mandó a 2 aquí, a poco aquí, tuvieron aquí 15 días, 2. Y esto no llega. Ir a comer a casa Lobato gratis. A ver, 2 tíos aquí que vinieron ya, no vieron que estábamos ahí a un par de puntos del Tenerife que tenía que jugar aquí. Hay que ver. Ahí, ¡pum! A jugársela. Pero yo lo que tengo mucha duda es que el mexicano pase como el del Málaga, que si no tiene algo detrás, no hay más durinos. Cuidado. Bueno, pues si no hay más duros, habrá que agradecer los que puso. Hay que agradecer los que puso y bueno. Le costará mucho trabajo ganarlos para después darlos. Pero si tuviese mucho interés, ya no se escapaba ahí a 2 puntinos. Hacer lo que hiciese falta. El Oviedo tiene que acabar definiendo el tipo de club que quiere. Si quiere un club
¿Viste la película que ella...? O va a tirar de cantera, hay que definir a qué. Continuidad, que lleve una cantera. La cantera no se hace por hacer. El Oviedo lleva 10 años haciendo una cantera y nada más que mantener a 4 chavalucos malos entrenadores que no están, los ves que... La tristeza del Oviedo actual, entiendo, y es lo único que yo puedo echar en cara. Ayer juega Oviedo Sport. Sí. Tampoco el Sporting está bollante en nada. Pero ganó el Sporting. 2-1. Claro, pues que no, joder, vamos a ir a... Yo creo que la tristeza del fútbol en Asturias, en el tema de Real Oviedo, es que con una plantilla de 22 tíos tengas 3 asturianos. Mira, te voy a decir eso es lo que a mí no me gusta. Yo soy muy defensor de lo nuestro, entonces no me gusta. Mira, no me gusta. 18 todos los años. Cámbiame, hay que ganar pero 2 o 3 y meter 2 o 3 de abajo. Ya sabes que aquí, yo siempre lo dije, el Oviedo va a su cantera... No subimos al equipo durante los últimos años. Pero que tres asturianos jueguen en Oye, ese yo equipo, tengo a vascos, o sea, no, yo sí los tengo, que sean de donde sean, pero suben al equipo, oye, y bienvenidos sean. No, que tengas 3 en el Oviedo y que juegue de forma regular 2... De forma regular, a mí no me cuadra mucho, que ¿no? la cantera, por ejemplo, del Vetusta, no y por nada, yo no tengo nada contra el del Vetusta, pero el Vetusta hay jugadores en el Covadonga, en el otro, pero mucho mejores. Tú vas a ver el Caudal, ves así Javi Sánchez, esos son comparsas. Si tú coges los mejores, déjate del Vetusta, que tú del Vetusta no tienes ninguno. No, yo he dicho asturianos. Bueno, yo dije asturianos. Porque la broma... Tú haces un equipo de asturianos. Mira, ¿sabes cómo? Valora. Te voy a decir una cosa, 30 segundos. Mira, ¿sabes cómo se inicia ayer la retransmisión del partido del Marino Real Oviedo? Por parte de un comentarista, con todos los respetos para todo el mundo. Dice, no hay problema, estos les gana cualquier equipo de tercera división. Mira, cualquier equipo de la tercera asturiana decía que ganaba el partido ayer. Al principio, tampoco y llega al minuto 90, pues casi. Porque, lleves 13 puntos. Sí. En tercera, casi. puede haber un curioso en un equipo, en otro hay 2 y tal, y vas escogiendo. Pues tendrá que ser una selección natural. Para eso hay que saber un poco. Hay que saber y ser un tío que estés en eso, machacándolo y viendo, coño, vamos a fichar este, vamos, ¿a ti qué te parece? Y hablar y cambiar impresiones, si lo pones para arriba, si lo pones para abajo, hasta que lleguen a la conclusión. Pero ahí no llega a la conclusión nadie, porque igual que te dije que estamos en primera, los presidentes de primera pasan en Oviedo, si el presidente de Oviedo... Igual que mami me he dichado, déjame el oeste. Pero es que el problema de esto, Luis, es que en la última época gloriosa del Oviedo en primera, de 22 tíos tenía 11 de la cantera, joder. Y llegas, cuanto más abajo, cuanto más te tienes que apoyar, menos estás. Claro. Yo no soy capaz de entenderlo. ¿Que este entrenador es mejor que los que hay en Asturias? Pues te digo yo que no. Y punto. Y ya lo dije el otro día. Aquí uno de Asturias no va para el País Vasco, ni borracho va. Vale, no lleven. Y aquí traen porque son amiguetes de turno. Aquí, cuando venía para el Oviedo Miera. Pum. Luis Manuel Bango, 18 años, pum, ahí a jugar. Ahora uno al lado de tú, Tosañudo, y al lado de tú allí. Pero hay que verlos. Hasta internacional. Punto. Esos jugadores hay que verlos en las Y categorías en de primera abajo. división. Que sí. Ahora, ¿por qué no se tiró de eso? Mira el resultado que le Fue dio al Sporting Berto. igual. El resultado que le dio Berto. Joaquín, Maceda, Mesa, Maroto, Redondo, de la Moto. Mira, ¿Por qué hay que eso? Hoy iba a venir Joaquín, ¿lo sabes tú? Y hoy iba a decir yo, cuando Joaquín se marchó, de ¿qué hizo de canteras? Fue a Pacer, a Gijón. Lo que pasa es que en Gijón coincidió que estaba Casas y Vicente. No entiendes. Y sabían. Pero esto de ahora no sabe nada. Que no, te digo yo, joder, que yo voy a los partidos. Coño. Es que Joaquín, cuando fue al Sporting, claro. era el maletero del hermano de Joaquín. Claro. De Manolo Quiriqui. ¿Entiendes? Era el que llevaba, que fue el primer futbolista que rompió una pierna a mareo. Sí, se jugaba bien, sí. Ese era el que llevaba los botes. Claro. Cuidado. Y estos empezaron a decir que es la cantera. No, mire usted, Kini no jugó en la cantera del Sporting, jugó en el Sidesa, empezó en el Bosco, y Redondo estaba en el Turón, y con 17 lo trajeron, y punto. Mientras no veas esos equipos como importantes para tu sociedad, que ya la mía, la del Real Oviedo, entonces apague, vamos, que no vas a ir a ningún lado.
con eso de amiguete, otro amiguete. Así no tiene. No, así no, así. El Oviedo se va a hundir solo. Punto. Pero es que lo triste de esto es que, mira, estábamos en la mejor situación del mundo en el mes de enero y en diciembre, porque esta plantilla tiene mucho mérito, el haber colocado al equipo arriba para que se hiciera la entrada de dinero. Eso animó a la gente también, ¿no? Claro. Entonces, en el momento en el que las cosas, como tú dices, están calmadas, están bien, tienes tiempo para pensar, tienes tiempo para convencer a los jugadores de que aquí van a venir y van a cobrar, van a tal. Y joder, traes a 4 tíos y no vemos muy claro ya si van a ser buenos refuerzos. Eso es la tristeza del fútbol. Mi amigo. Vamos a traer quiero venir con el hermano, si no, no viene, no se atreve a venir. Un directivo que fue para Oviedo, para la cantera del Oviedo, Ataulfo. Muy bien. Era para allí, pero claro, Ataulfo no como el padre prior, el sacerdote que nos ayuda, ¿qué tal? No hay que ser un poco cabronuco, porque si no, no vas a sacar fruto de nadie, ¿entiendes? Aquí hay que decir, oye, chaval, tú sí, pero obligaciones y derechos. Pelea y trabajo, punto. Y si no empiezan así, el tío sabe que estuvo ahí, cómo eran. Y cómo eran esos dos que estamos hablando. No creas tú que eran hermanitas. Vale, bueno, a todos, muchas gracias. Volvemos, que antes de despedir hay que agradecer de forma muy especial a la gente de fuera de este país que te sigue, a la gente de fuera, a la gente argentina, a la gente de Bélgica, que nos ven, claro, no a mí, vengan todos, que ven el programa y que la prueba ayer que no y a mí, porque la gente está a favor tuyo y a este Luis y dije, oye, que la gente quiere que vaya tú, y punto, yo lo digo. Pero que es una auténtica maravilla eso, claro, eso también, claro, que gente a tanta distancia. Yo me alegro por todos y muchas gracias a todos. ¿Vale?